Teníamos una deuda con los acreedores que no podíamos afrontar. Los procesos concursales en teoría están hechos para poder afrontar estas deudas y que se minimice el impacto. No es así. Si me hubiese puesto en su día a analizar y estudiar los pros y los contras y cómo hacerlo de forma correcta, yo creo que no hubiese lanzado. Tuvimos que cerrar el proceso concursal, hemos vivido pues, toda la etapa del emprendimiento, todo el ciclo completo. Al final una empresa igual que a lo mejor un equipo de fútbol. Necesita delanteros, centrocampistas, porteros y entrenadores. Y a lo mejor no puedes tener dos entrenadores. Bueno, pues empezamos. Estamos aquí con Alberto de WeFish, un emprendedor que lleva un proyecto que lo está sosteniendo durante los últimos 7 años y bueno, ahora está en su segunda etapa. Cuéntanos, Alberto, un poco sobre ti, sobre tu carácter emprendedor y cómo surgió este proyecto. A ver, bueno, contaba, yo lo que quería era pescar más, era poder salir más a pescar. La verdad es que nunca había sido un pescador muy prolífico, que sacase muchas capturas y digo, hombre, pues si hago una aplicación de pesca a lo mejor tengo oportunidades de salir de vez en cuando, ¿no? Mi conocimiento sobre el mundo del emprendimiento, aplicaciones era ninguno. Yo pensaba que se hacía una aplicación, quedaba hecha y ya eso empezaba a generar dinero en el sofá de casa. Y sí, fue en 2017 cuando arrancamos. Empezamos pues como una herramienta para los pescadores que pudiesen tener su diario de pesca, pudiesen planificar su salida. Eso fue evolucionando en un componente más social y en la parte final ya pues se introdujo la tienda también, en la cual pues combinamos la preparación de la salida, el registro de la captura, la parte social con equiparse. Al final lo que buscamos es el concepto de super app, que es pues, dar de todos los servicios necesarios a la comunidad que sostiene la aplicación. Vale, a mí, por lo que hemos estado hablando antes de grabar y tal, me ha dado una sensación de ser como una red social, que es como tú nos contabas, una red social para pescadores, pero no termino de, como no comprendo ni conozco el mundo de la pesca, cuéntanos un poco, yo soy pescador, me instalo la aplicación ahora mismo, me voy a pescar, ¿cuándo uso la aplicación? ¿Cómo un poco...? Sí, esto olvido, como en toda comunidad hay muchos perfiles, ¿no? El que está más avanzado y el más amateur, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le podemos ofrecer a ti que no has pescado nunca en tu vida? ¿Qué valor te podemos aportar? Pues lo que tenemos es, al final, creamos una cantidad de datos increíble que son aportados por la propia comunidad, las capturas, y lo que podemos ofrecer a los pescadores más amateurs es recomendaciones de cómo ir a pescar en un sitio. Oye, yo quiero ir este sábado a pescar en La Manga, Wi-Fi, dime qué especies son las que están ahí más activas, ¿no? ¿Cuáles son las que más probabilidad hay de encontrarte? Eso, pues, al final es un valor muy importante. Y no solamente eso, sino lo que le podemos decir es cómo conseguir pescarla. Podemos decirle la modalidad más óptima para conseguir esa captura, el tipo de señuelo de cebo más apropiado, incluso el color más apropiado para las condiciones que se va a encontrar. Es decir, estamos diciendo, en base a toda esa información, a ese análisis de los datos, llamarlo Big Data, Machine Learning o como quieras llamarlo, estamos diciéndole, ayudándole a ser más efectivo en su salida. Para un pescador más profesional, esta información sigue siendo muy valiosa, pero además, esto también como cuando juegas al tenis, ¿no? Pues cada uno tiene su estilo de tenis. Uno es más agresivo, otro más defensivo, que es el cortado. Pues la pesca es igual. Uno lanza más lejos, mueve de una forma distinta, más agresiva, más lenta. Y luego hay condiciones que se adaptan mejor a él o no. Y eso también el pescador más profesional, más avanzado, es lo que va a aprender. ¿Qué le funciona mejor a él? Porque hay una teoría general basada en toda la comunidad, pero luego sus condiciones se adaptan diferente a cada una de las condiciones que se va a encontrar cuando vaya a pescar. Y eso es dependiendo del perfil lo que podemos aportar en el plano de herramienta. ¿Nos podrías comentar un poco cómo fue la primera parte de WeFish? Como sabemos que es un proyecto que lleva bastantes años en ejecución. ¿Cómo fue la primera parte? Y cuéntanos ahora cuál es el planteamiento de la segunda. Sí, bueno, primera parte fueron 6 años, tuvimos que cerrar el proceso concursal, hemos vivido pues, toda la etapa del emprendimiento, todo el ciclo completo. Fuimos la segunda generación de emprendedores de aquí, de lo que es de Murcia. Una primera generación, han ido saliendo proyectos, la mayoría pues caen, que es lo normal, otros progresando. Nosotros fuimos la segunda, todavía muy verde y teniendo muy poquita idea. Y bueno, pues en aquel momento lo que se llevaba en el mundo de startup era jugar a ser escalable, jugar a buscar lo antes posible a Serie A, Serie B, tu ronda de 2, 5, 10 millones y jugar a un poco menos que ser Bill Gates.
Eso, pues bueno, ha hecho mucho daño y nos hemos tenido todos que ir adaptando. Jugamos a tener un crecimiento pues muy exponencial, bastante inorgánico. Estuvimos 4 años y medio construyendo toda la base del proyecto, la aplicación, creando la comunidad, los usuarios, preparándolo todo, la información para luego poder monetizarlo. Y después de esos 4 años y medio fue cuando introdujimos el modelo de negocio. Estuvimos 4 años y medio sin monetizar. ¿Por qué? Porque estamos creando valor, estamos creando esa comunidad y estamos realmente creando la base y los cimientos, que eso es lo que ha permitido que haya una segunda fase. Porque al final lo que hemos creado es un cimiento de valor muy potente. Y ahí pues fue cuando ya dimos de entrada al modelo de negocio, pues un poco todo lo que habíamos trabajado se demostró que tenía sentido. Ahí fuimos capaces de tener un crecimiento en ventas súper acelerado. Pasamos de 7.000 euros en febrero de 2022 a facturar más de 85.000 euros en noviembre de 2022. En tan solo 8 meses crecimos un 1.100%. Y porque no teníamos liquidez. Si no, podíamos haber hecho facturación de locos. En un mes, ese mes, podíamos haber pasado la barrera de 250.000. Lo cual eso no se construye con una tienda, un producto habitual, sino se explica por todo lo que habíamos ido trabajando anteriormente. Y ahora la segunda etapa pues se explica de esta manera. Al final, cuando cerramos Wi-Fi, hay un proceso concursal de locos, que no hay por dónde cogerlo, porque al final teníamos una deuda con los acreedores que no podíamos afrontar. Los procesos concursales en teoría están hechos para poder afrontar estas deudas y que se minimice el impacto. No es así. A día de hoy no es así y esto no se hace muy público porque son como momentos oscuros y tenebrosos para emprendedores, pero debe hacerse público, debe hacerse de luz porque nosotros, por ejemplo, los distribuidores, teníamos una deuda conjunta de unos 120.000 euros a todos nuestros distribuidores, pero nosotros teníamos material de pesca de ellos nuevo por 250.000 euros. Y podíamos haberle devuelto perfectamente todo. De haber sacado incluso dinero para pagar bancos y todos los acreedores, incluso parte de los inversores. Todo el material de Wi-Fi, también incluido equipos informáticos, ordenadores, mobiliario, todo, fue liquidado por 18.100 euros. Y lo peor es la aplicación. La aplicación es el producto, que realmente estuvimos construyendo 6 años. La aplicación solo hubo una puja. Una persona de mi entorno, que le pedí por favor, digo, oye, si tiene que morir, que sea en nuestro cajón, hubo una puja, 500 euros. Es decir, una aplicación de 6 años, 450.000 pescadores registrados de todo el mundo, una tasa de interacción de 60.000 al mes, con toda la curva de crecimiento, fue adquirida por una persona por 500 euros. Eso demuestra que el proceso concursal no es eficiente, no hay por dónde cogerlo. ¿En qué consiste los procesos? ¿Cómo es? Procesos concursales. Concursales, ¿no? Sí. ¿En qué consiste realmente eso? Es que si puedes hacer un inciso ahí. La teoría está hecho pues, para proteger el entorno, ¿no? Una empresa cae, lo que se debería de velar es porque el impacto se reduzca. Y esos acreedores que se quedan con una deuda, pues tratar de poder devolverle la deuda en la medida de lo posible. En nuestro caso teníamos una unidad productiva, lo que es la aplicación y el modelo de negocio, que estaba funcionando, que tenía alto valor. Y en teoría esas unidades productivas en los procesos concursales se tienen que conservar y se tienen que dar una salida para poder después devolver todas estas deudas que se tengan. Eso lo que implica es pues, una reestructuración bancaria de las deudas, incluso pasar, que la propiedad de la empresa pase a otra persona, pero no destruir el empleo. Pues eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que se desmembrana, se trata de hacer en el menor tiempo posible. Eso implica que lo compre cualquiera al precio que sea y se cierra el concurso. Eso es lo que está puesto a día de hoy. Pero bueno, en nuestro caso, la unidad productiva era de valor, el software era de valor y cuando le conté a un grupo inversor lo que estoy contando con otra idea de proyecto que va precisamente tratando de atacar en esta área, pues dijeron, oye, Wi-Fi también nos interesa. Hemos visto, nos está contando estas métricas no son comunes, habéis hecho mucho camino y nos interesaría volver a reactivarla. Y en eso estamos ahora, reactivando el proyecto. ¿Y crees que caísteis o la cosa no funcionó por no saber monetizar a tiempo el proyecto? ¿O cuál crees que fue el problema? Pues mira, en nuestro plan de monetización, primero estaba el software y después la venta de productos. ¿Por qué? Escalabilidad. Todos los emprendedores de startup lo que buscamos siempre, lo principal es la escalabilidad. Esa palabra que hay muchos grados. Pero claro, si éramos capaces de monetizar tipo Strava a través de un software premium, la escalabilidad es total. Porque nosotros, de hecho, teníamos usuarios de pago de 18 países distintos.
Eso, claro, si lo haces de forma masiva, pues tienes un modelo de negocio perfecto, ¿no? Que desde Murcia, con un equipo de programadores de contenido, comparado con otras empresas que pueden vender material, pues puedes llegar a todo el mundo. El mundo cambió, el mundo de la inversión cambió, a nosotros nos pilló un poco a contrapié y se dejó de apostar en esas fases de monetización tan tardías y tuvimos que empezar a monetizar lo antes posible, porque veíamos que no íbamos a captar inversión sin métricas de monetización. Entonces empezamos a vender productos lo antes posible, lo decidimos un día y a las 2 semanas ya estábamos empezando a vender productos y realmente no fue esa la causa, el empezar tarde. Si volviésemos atrás, tal vez hubiésemos empezado antes, pero también empezar antes conllevaba que tal vez no hubiésemos tenido un crecimiento tan rápido, porque va todo muy relacionado, sino que al final pues fuimos intensivos, fuimos agresivos en el crecimiento. Eso implica la necesidad de unos flujos de caja. Pues si tú vendes en un mes, vendes 85, 100, 300.000 euros, en ese momento además no necesitamos tener stock. No puedes pretender hacer 300.000 euros de facturación teniendo 300.000 euros de stock. No, tienes que dimensionar. Tendrás que hacer 500 con una buena rotación, con optimizarlo, pero estamos en esa fase de crecimiento. Nosotros con los inversores habíamos acordado ese crecimiento, habíamos acordado una ronda interna que cuando llegó el momento, pues nos surgieron, vamos a llamarlo complicaciones, porque ahí no tuvimos las mejores de las prácticas por algunos de los inversores que teníamos. Y tristemente esa fue la cosa. A mí me llama la atención cómo expandisteis, porque cuando cerrasteis habían 450.000 usuarios, ¿no? Sí, registrados. Registrados. Sí. ¿Cómo hicisteis para expandirla tan rápido? ¿Por algún medio publicitario? Es que el pescador es el usuario perfecto para viralizar tu producto o una comunidad. El pescador siempre va a querer mostrar su foto. Eso podéis hacer la prueba con cualquier persona que pesque, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo han sido las últimas capturas? Lo primero que hacer es sacar el móvil y empezar a enseñarte fotos. Entonces ahí es muy fácil que esa comunidad sea la que soporte el crecimiento. Si tú le cuidas bien, si tú le das un servicio de calidad, se siente a gusto y le está aportando valor, pues te va a recomendar a otro. Es tan sencillo también de que luego la aplicación, pues hombre, esto hay que estudiarlo mucho y nosotros pues, ahí hicimos un trabajo muy potente, lo que se llama utilizando el argot cool, el viral loop, el ciclo viral. Nosotros enriquecemos la foto. ¿Cómo la enriquecemos? Pues a foto cogemos, le ponemos el nombre científico de la especie. ¿Por qué? Porque parece más profesional. Le ponemos la modalidad que ha utilizado, porque también muchas veces los pescadores se sienten identificados con esa modalidad. Le ponemos el peso de la captura. Igual, nos encantaba decir el peso y de hecho redondear al alza. Y por último ponemos nuestro logo. Al final estamos enriqueciendo una captura, aportando valor y estamos haciendo que nuestro logo viaje por todo el mundo de la mano de ese usuario. Y es el encaje perfecto. Y ahora, en la segunda parte del proyecto, en la que estáis ejecutando ahora mismo, que supongo que es distinto y ya tenéis como, aunque el objetivo sea el mismo, ¿no? Pero, Sí. o similar, ¿cómo os veis a medio plazo? Bueno, lo importante es que esta fase, la aplicación ya no es nuestra, la han adquirido un grupo de inversor. Evidentemente, en la fase en la que estamos, es imposible que lo lleven sin contar con nosotros. Estoy tanto yo como mi socio Raúl, que era el que lleva la parte de e-commerce. Y ellos lo que aportan es estabilidad financiera. Ya no tenemos esa presión constante de tenemos tantos meses de vida, sino que ellos tienen esa estabilidad porque tienen un holding de empresa que le proporcionan márgenes suficientes para poder hacer las cosas con calma, sin tener que estar siempre al borde de la muerte. Ellos, y aporta además el equipo de software y el equipo de marketing. Nosotros lo coordinamos, pero bueno, eso al final lo que da es una seguridad y una estabilidad para poder haciendo el camino. Ahora los objetivos han variado, ya no necesitamos tener crecimientos tan agresivos que no es que sean malos, sino al final un crecimiento más agresivo pues requiere a lo mejor un mayor flujo de caja. Pero si no es necesario, lo puedes hacer de una forma más estable, más sólida, menos tensionar. Al final hay que tratar de reducir tensiones, que es lo que significa reducir riesgos. Y a partir de ahí, pues empezar también a introducir elementos que ya teníamos pensado. ¿Qué elementos? Pues oye, los productos, a lo mejor podemos crear una marca propia. Si nosotros somos referentes, somos líderes y los usuarios confían en nuestro criterio porque hemos trabajado y hemos demostrado que pueden hacerlo, pues a lo mejor podemos traer también nuestra gama de productos. Viajes de pesca.
es algo también que es muy experiencial. Esto no solamente pesca, sino también a lo mejor en buceo, en muchísimas actividades, lo que se está buscando son experiencias. Pues también en viajes de pesca hay oportunidades. Segunda mano. Queremos potenciar también que el síndrome de Diógenes que tenemos todo pescador de acumular material, pues que tenga una segunda vida, que muchas veces no se hace porque es un follón. Porque por Wallapop mismo que se puede hacer, pero al final tienes que dar con fulanito, tienes que negociar. Y aquí pues lo tendremos todo integrado en el mismo sitio para dar una solución conjunta. Entonces vamos a ir introduciendo pues, nuevas áreas que tenemos de oportunidades basándonos en la etapa anterior y en la visión que teníamos. A mí me da mucha curiosidad cómo es pasar de la idea, yo soy programador, me dedico a hacer realidad la idea, Sí. pero una pequeña parte de ella solamente. ¿Cómo es de tengo una idea de una aplicación a tengo la aplicación aquí montada? O sea, ¿cómo Sí, son sí, esos sí, pasos, sí. tío? En mi anterior etapa trabajaba en técnicas reunidas y lo que gestionaba era equipos software. Entonces siempre he tenido un poquito la mentalidad y un poco el orden de magnitud de la mayoría de trabajo. No sé decirte exactamente cuántas horas va a llevar un desarrollo o qué tecnología hay que utilizar, pero sí tengo un feeling de si puede ser más complejo o menos. Entonces, eso en su día me ayudó bastante para que ese PowerPoint que hice primeramente de 500 páginas, que lo llegué a presentar a alguna empresa que se querían morir, normal, pues de reducir y al final pues dejar ese producto mínimo viable. El cómo pasar de la idea a un primer producto, pues fue haciendo todos los errores que te puedes, todos los que te pone el manual, todo. También digo que son errores muy necesarios, porque si yo me hubiese puesto en su día, esto tal vez no queda muy de manual, pero si me hubiese puesto en su día a analizar y estudiar los pros y los contras y cómo hacerlo de forma correcta, yo creo que no hubiese lanzado. Porque hay que tener, este tipo de proyectos tiene que tener una parte irracional de cojones. Porque si te pones a pensar en números, te pones a pensar en la inversión y la probabilidad de riesgo, no lo haces jamás. Nunca. Es de idiota. Es de idiota. Ahora estamos realizando la segunda etapa, pero yo perdí 6 años de mi vida en todos los niveles. Porque a nivel económico, arruinado, de energía también destrozado. Y luego a la hora de querer recolocarte no es fácil. No es fácil porque un CEO de una startup no es un puesto técnico que puedas aplicar, no puedes aplicar a puestos de trabajo. Es imposible, no hay nada que se ajuste. Entonces, de la idea a esa ejecución, al final, un poco también el valor de proyecto que también luego inculcamos, tratar de utilizar la lógica. Está muy bien prepararse y estudiarlo y yo animo a todo el mundo que lo haga si tiene tiempo, pero que tampoco le paralice. Y que muchas veces la lógica es la mejor herramienta. Aunque a veces te cueste un poquito más de dinero, de tiempo o de recursos, sí, en general. Ya, a mí me llama la atención cuando cerraste Wi-Fi. Al final eso os tuvo que suponer un choque emocional bastante complicado, ¿no? ¿Cómo gestionaste esa etapa? Sí, malamente. Sí, bueno, pasas por todas las fases de ira, negación, aceptación, pasas por todas, ¿verdad? Es como si fuese un luto. Porque en mi caso, el producto que había construido inicialmente era el producto que yo quería que existiera y que me daba respuestas a mí como en mi perfil. Entonces era como muy personal, era como muy mi niño. El que cierre tu proyecto es en parte como que has fracasado, ¿no? Es inevitable. Luego, racionalmente lo puedes tratar de normalizar y analizar y entender todo el recorrido, pero al final, oye, has fracasado, porque el proyecto se cierra. ¿Qué hice nada más empezar el proceso de cierre? Traté de crear un nuevo proyecto y lanzarlo. Y era un nuevo proyecto que tenía sentido. ¿Pero qué me di en ese momento? Que no tenía energía. Yo me encontraba vacío, desfondado. Entonces, era un proyecto que digo, tiene lógica, puedo monetizar más o menos rápido, no requiere demasiado equipo. Era un proyecto bueno. Pero a la hora de ejecutarlo, de empezar a ejecutarlo, dije, no tengo energía. Tuve que ser honesto conmigo mismo y ver que no tenía posibilidad de hacerlo. Y bueno, como a mí, pues a mis socios, pues pasamos también esa etapa. Eso es algo que no se ve, muy oscuro, cuando hace las publicaciones en LinkedIn, ¿no? Es como, hay que anunciarlo, porque los dos los tienes que poner sobre la mesa y creo que no hay que esconderlo, porque
Si no, te hacen costra. Hay que hacerlo alegremente, hay que hacerlo abiertamente. Yo he tenido 70, 80 llamadas de gente que ha pasado auténticos traumas, historias para no dormir, gente llorando que está atrapado y hay un lado oscuro de emprendimiento que hay que tratar de forma distinta. Porque se ha vendido mucho la idea de que ir a por todas, de que resiliencia, que aguantar, de cadáveres. A cadáveres muy serio. Al final, cuando te llevas un choque así, coño, te cuesta otra vez resurgir, ¿eh? Sí. Sobre todo porque empiezas con la negación y ya dices, macho, yo no quiero emprender más, mira, me voy a trabajar ya para alguien y a mí que no me... Sí. Yo traté de buscar trabajo y no fui capaz. Pero digo, sí, no... Tuve unos cuantos procesos, entrevistas y de puestos interesantes, pero al final, pues no... Son cosas... Los fundadores de proyectos son difíciles luego de encajar en otra empresa. Es complicado. Es como... Al final, una empresa igual que a lo mejor un equipo de fútbol. Necesita delanteros, centrocampistas, porteros y entrenadores. Y a lo mejor no puedes tener dos entrenadores. Y así. Y no es que sean malos, ni mucho menos, sino que es difícil. Tiene que ser que una empresa esté lanzando una nueva área y entonces pues, necesita un gestor, pero es complicado. Igual que te he preguntado antes por el proceso que pasaste cuando cerraste, ¿cómo te sentiste cuando volviste a esta segunda etapa? Esa es muy buena, sí, porque además hay que encajar. Yo ahora no tengo mi equipo propio. Claro, yo vengo acostumbrado de estar 6 años, yo he creado mi equipo, al final también con una fase inicial tú eres recursos humanos y los valores de proyectos son los valores de los fundadores. Si los fundadores son buenas personas, tu equipo tenderá a ser buena persona. Si los fundadores son unos cabrones, unos espabilados de la vida, el equipo tenderá a ser eso. Eso sí, sí. Y ahora, pues claro, es una fase en la que nosotros tenemos que adaptarnos a un nuevo equipo, con nuevos valores, con una nueva forma de trabajar. No es fácil, porque yo pues, tengo la suerte de tener socios que creo que compartimos los mismos valores de vida, de personas, y eso facilita muchísimo, pero ellos tienen su visión distinta de cómo trabajar, cómo se organizan, cómo se comunican. Es que la comunicación, pues igual, a lo mejor nosotros teníamos que ser muy comunicativos. Yo siempre promovía de que es mejor pasarte un poco de comunicación que no quedarte corto. Ellos tienen a ser muy autónomos y a comunicarse a lo mejor menos. Pero claro, cuando aterriza un proyecto, yo me pongo muy tenso, porque digo, a ver, necesito tener la seguridad de que aunque sea el programador, vamos a llamar lo menos importante que está haciendo, el becario que está haciendo la funcionalidad menos importante, que al menos tiene una noción de la visión. Porque si no es un robot, es un ChatGPT, y eso no aporta valor. Y son formas de trabajar muy distintas. Y encajarlo, pues es un proceso. Estamos todavía encajando las piezas. Sí, que por suerte, repito, pues compartimos valores y ellos tienen también la misma implicación que tenemos nosotros en que funcione. Entonces así saldrá. Así conseguiremos que encaje. Bueno, yo creo que ha quedado una... No sé si tienes alguna pregunta más. Yo te estaría preguntando un montón de cosas, pero creo que para también, como lo estamos grabando para la gente, creo que tenemos una idea muy clara de ti, de tu proyecto, y creo que has dicho cosas muy interesantes que no habían dicho con nosotros antes, ¿verdad, Robert? Sí. Sobre todo esa parte más oscura. Alguien ha dicho algo, pero nadie lo había sacado tan claro. Claro, creo que al final tampoco hemos visto nunca el proceso de lo primero de una startup y lo segundo pues que tenga como esa fase de coño, hemos caído y ahora estamos otra vez y con otro objetivo y otra visión, ¿no? Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Te deseo muchísima suerte, que creo que no la vas a necesitar, Claro, pero nunca viene mal. Siempre, Nunca viene mal. Y si os parece, paramos un poquito y hacemos las 5 preguntas. Para la gente será otro vídeo. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Adiós, Muchas gracias.